2 disparos, una fotografía y un país entero sacudido hasta lo más hondo. El asesinato del periodista José Luis Cabezas en el año 1997 no solo le arrebató la vida a un hombre, fue mucho más que eso. Fue una herida abierta en el corazón de Argentina. Una imagen, una sola imagen fue suficiente para que alguien decidiera que él debía morir. Más de 100.000 personas salieron a las calles, la indignación se respiraba en el aire. Y entonces surgió la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién gobernaba realmente el país? ¿El Estado o una sombra que nadie se atrevía a nombrar? Tomarme una foto es como dispararme directamente a la cabeza. Eso lo dijo un hombre que no solo era el más poderoso de Argentina en los años 90, sino también el más enigmático. Su nombre era Alfredo Jabran. Y esa profecía escalofriante acabó cumpliéndose. No para él, sino para quien se atrevió a apretar el obturador. Un periodista llamado José Luis Cabezas pagó con su vida por hacer lo que mejor sabía hacer, su trabajo. Fue secuestrado, torturado, ejecutado con 2 disparos a la cabeza y su cuerpo fue quemado dentro de su coche. Un mensaje brutal, un acto de terrorismo para silenciar al periodismo. Y cuando la justicia empezó a acercar al presunto autor intelectual, Alfredo Jabran, él eligió una salida que nadie esperaba. Un escopetazo, uno solo, que destruyó su rostro por completo y dejó tras de sí un misterio eterno. ¿Murió realmente Jabran? ¿O fue todo una puesta en escena monumental? Una fuga perfecta para que un criminal desapareciera y empezara una nueva vida en las sombras. Estamos ante uno de los crímenes reales más complejos que ha vivido Argentina. Una historia de poder, corrupción y verdades sepultadas. Bienvenidos una vez más al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver. Hoy vamos a abrir una de las páginas más oscuras y escandalosas de la historia reciente de Argentina. Si crees en el poder de la verdad, suscríbete ya, porque el expediente de Alfredo Jabran y el sacrificio de José Luis Cabezas está a punto de comenzar. Una foto que desafió al poder en las sombras. Para entender este caso, primero tenemos que entender quién era Alfredo Jabran. En los años 90, bajo el gobierno de Carlos Menem, Jabran era una sombra gigantesca que se extendía por toda Argentina. Dueño de un imperio empresarial, controlaba de todo: el correo, la logística, el transporte de mercancías, incluso empresas privadas de seguridad. Básicamente, tenía en sus manos el sistema circulatorio de todo un país. Pero había algo muy peculiar en él. Nadie conocía su rostro. En un mundo obsesionado con la fama y la imagen pública, Jabran vivía atrapado por una obsesión contraria: el anonimato. Nunca concedía entrevistas, nunca aparecía en actos públicos y no existía ni una sola fotografía suya publicada. Era el hombre más poderoso de Argentina, pero también el más invisible. Ese anonimato no era un capricho, era su arma más poderosa. Le permitía tejer una red de alianzas con políticos, jueces y policías corruptos. Se hablaba en voz baja de una mafia estatal, de un gobierno paralelo, y todos señalaban a Jabran como el que movía los hilos. Podía manipular contratos millonarios, eliminar a la competencia, y todo sin que la justicia pudiera tocarle un solo pelo. Mientras nadie supiera quién era, él era intocable. Pero en medio de tanta oscuridad, hubo alguien que decidió encender una luz. Se llamaba José Luis Cabezas. Era fotógrafo de la revista Noticias, un medio valiente que no temía meterse con los intocables.
Para Cabezas, obtener una imagen de Yabrán no era solo cumplir con su labor periodística, era un acto de justicia simbólica. Era sacar a la luz a quien vivía en las sombras. Él sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Lo que no sabía es que iba a costarle la vida. Verano de 1996. En el exclusivo balneario de Pinamar, donde se reúnen las élites argentinas, José Luis Cabezas, junto con un compañero de la revista Noticias, llevaba semanas siguiendo los pasos de Alfredo Yabrán. Y entonces, una tarde cualquiera, llegó el momento. Con paciencia, con técnica y sobre todo con coraje, Cabezas logró lo que nadie había conseguido hasta entonces. Tomó una foto clara, directa, nítida, de Yabrán caminando por la playa con su esposa. Una imagen aparentemente simple, pero con un impacto demoledor. En marzo de 1996, la revista Noticias la publicó en portada. Por primera vez, el rostro del hombre más poderoso de Argentina quedaba expuesto ante toda la nación. La máscara de invisibilidad de Yabrán se había roto. Y su furia fue inmediata. Su sensación de invulnerabilidad había sido violada. Su frase maldita, "sacarme una foto es como pegarme un tiro en la cabeza", empezaba a hacerse realidad. Verano del año siguiente, 25 de enero de 1997. Cabezas vuelve a Pinamar para cubrir otra temporada. Asiste a una fiesta y luego se dirige a su casa. Pero nunca llegó. A la mañana siguiente, su coche, un Ford Fiesta, apareció completamente calcinado en una zona alejada y solitaria. Lo que había dentro fue espantoso. El cuerpo carbonizado de Cabezas yacía en el asiento trasero, las manos esposadas a la espalda. La autopsia reveló que había sido brutalmente torturado y que murió por 2 disparos a quemarropa en la cabeza antes de que prendieran fuego al coche con él dentro. No fue un asesinato cualquiera, fue una ejecución. Un mensaje brutal dirigido a todos los periodistas de Argentina. Y ese mensaje era clarísimo: no se metan con nosotros. El crimen provocó una conmoción sin precedentes en todo el país. Decenas de miles de personas salieron a las calles a exigir justicia. Y en cada pancarta, en cada esquina, una consigna se repetía como un grito de guerra: no se olviden de Cabezas. El caso se convirtió en símbolo de la lucha por la libertad de prensa y contra el poder en las sombras. La presión social fue tan grande que el gobierno no tuvo más remedio que actuar. Y poco a poco, todas las pistas, incluso las más pequeñas, empezaron a apuntar en una sola dirección: hacia el imperio de Alfredo Yabrán. La investigación desde el principio estuvo plagada de obstáculos. Parecía como si una mano invisible intentara frenar cada avance, cada pista, cada intento de llegar a la verdad. Pero bajo la presión implacable de la opinión pública, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Una banda criminal local conocida como Los Horneros fue detenida. Confesaron haber participado en el secuestro y asesinato de Cabezas. Pero dijeron algo más inquietante. Dijeron que actuaron por encargo. ¿Encargo de quién? Todas las pistas apuntaban en la misma dirección: Gregorio Ríos, el jefe de seguridad personal de Alfredo Yabrán. La conexión era demasiado clara como para ignorarla. El juez de instrucción reunió suficientes pruebas para sostener lo impensable: que el propio Yabrán había dado la orden de silenciar a Cabezas. En mayo de 1998, más de un año después del asesinato, se emitió finalmente una orden de detención contra él. Comenzaba así la cacería del hombre más poderoso de Argentina. Yabrán, quien había vivido toda su vida en las sombras, se convirtió en el fugitivo más buscado del país.
Desapareció durante varios días. Y luego, el 20 de mayo de 1998, la policía recibió un aviso. Decían que Yabrán se escondía en una de sus fincas, en San Ignacio. Cientos de agentes rodearon la propiedad. Sabían que no iban a detener a un hombre cualquiera. Iban a enfrentarse a alguien desesperado, peligroso, capaz de cualquier cosa. Pero al entrar, no encontraron resistencia. Lo hallaron atrincherado, solo, en el baño. La tensión era insoportable. Y entonces se escuchó un único disparo. El estruendo seco de una escopeta. La policía rompió la puerta. En el suelo había un cadáver. La versión oficial fue inmediata. Alfredo Yabrán, acorralado y sin salida, se había quitado la vida con una escopeta calibre 12, disparándose directamente en la boca. El caso parecía cerrado. El monstruo había caído. Pero justo ahí comenzó un misterio aún más grande. Desde el primer minuto todo olía a raro, muy raro. Lo primero, el estado del cuerpo. El disparo, a tan corta distancia, destrozó por completo su rostro. No era posible identificarlo visualmente. Lo segundo, el arma elegida. Suicidarse con una escopeta no solo es brutal, es extraño, complicado, casi impracticable. ¿Por qué un hombre tan calculador como Yabrán elegiría ese método? Lo tercero, su carácter. Yabrán era orgulloso, arrogante, acostumbrado a luchar hasta el final. ¿De verdad se rendiría tan fácilmente? ¿Así sin más? Y lo cuarto, los testigos. Solo unos pocos empleados de la finca presenciaron lo ocurrido y sus declaraciones eran contradictorias. Fue entonces cuando empezó a circular una teoría que hizo temblar al país. Una teoría que decía lo impensable, que Alfredo Yabrán jamás murió. La supuesta muerte de Yabrán dividió a la opinión pública argentina en dos bandos. El primero creyó la versión oficial. Decían que Yabrán, obsesionado con el poder y la imagen, jamás habría soportado la humillación de un juicio ni la vergüenza de la cárcel. Para él, morir era mejor que caer derrotado. El rostro destrozado no era más que una consecuencia trágica del arma elegida. Pero el segundo grupo, quizá más numeroso, no lo tuvo tan claro. Para ellos, este caso era uno de los casos sin resolver más grandes de nuestra historia reciente. Y lo que había detrás, la verdadera historia, podría ser totalmente distinta. La teoría que Alfredo Yabrán fingió su propia muerte, que con su fortuna inmensa y sus conexiones en las más altas esferas, tenía los medios y la inteligencia para hacerlo. Según esta hipótesis, habría buscado a un doble, tal vez un empleado fiel, o alguien con una enfermedad terminal y un físico parecido. Esa persona habría sido asesinada o habría aceptado morir en aquel baño. La elección de la escopeta no fue casual. Era el método perfecto para destrozar el rostro y dificultar la identificación por ADN, al menos con la tecnología de la época. Mientras toda la policía se enfocaba en una escena de suicidio, Yabrán ya estaría lejos. Algunos rumores aseguraban que se sometió a cirugía estética y que vivía una nueva vida, con otra identidad, en algún lugar del mundo. Incluso el análisis psicológico parecía darle fuerza a esta teoría. Su obsesión por ocultar su rostro demostraba que su identidad era para él un simple instrumento. Un hombre podía morir y dar paso a otro. Alfredo Yabrán habría desaparecido, sí, pero para renacer como otra persona. Años después, las pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo encontrado era suyo, pero muchos siguieron dudando. ¿Y si, con su poder, también manipuló el resultado de aquellas pruebas? La sospecha se hizo aún más grande cuando varios condenados por el asesinato de Cabezas, incluidos los horneros y policías involucrados, fueron liberados anticipadamente y de forma bastante sospechosa. Parecía que algo o alguien seguía protegiendo el legado de Yabrán, incluso muerto. Al final, no importa si Alfredo Yabrán murió aquel día en su finca
o si está bebiendo vino tranquilo en una isla lejana. Este caso dejó una lección durísima. Nos mostró con crudeza la corrupción, el poder en las sombras y el peligro real que enfrentan los periodistas cuando deciden buscar la verdad. El sacrificio de José Luis Cabezas no fue en vano. Él se convirtió en un símbolo eterno de la libertad de prensa. La frase "no se olviden de Cabezas" no fue solo un lema, fue un juramento, un compromiso que marcó a toda una generación de periodistas en América Latina. Legalmente, el expediente Alfredo Yabrán está cerrado, pero en la memoria colectiva de los argentinos sigue siendo una herida abierta, una pregunta sin respuesta, un fantasma que, esté bajo tierra o caminando entre nosotros, todavía persigue la historia de este país. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Fue un suicidio desesperado o una fuga planeada al detalle? Y no lo olvides, aún quedan muchas historias y misterios sin resolver. Nos vemos en el próximo episodio.